Buenos días, ¿cómo les va? Volvió el fresquete. Bueno, vamos arrancando. ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? ¿De qué hablamos en la clase anterior? ¿Alguien se toma el trabajo de después de la clase volver a verlas? ¿Están grabadas? Nadie se toma el trabajo. ¿Cómo? Yo las miré a las clases, porque las estuve perdiendo. Antes trabajaba en el horario y las empecé a ver. Pero el último que vine, que fue presencial, creo que había escuchado algo hasta la posibilidad. No le oigo. Y ahí creo que habíamos llegado hasta el 2, que habíamos cortado ahí. ¿Cree? Sí, no me acuerdo bien. No, también trabajamos que ayer y la de Bleichmann, el psicoanálisis. ¿Pero qué cosa? La subjetividad. Pensamiento y educación, pensamiento y inteligencia. Ajá. La diferencia entre constitución subjetiva. Bien. Conceptos. Hablemos de conceptos. Bien. Hoy vamos a trabajar el punto 3 y 4 de la segunda unidad del programa. Sobre una planificación de 10 clases, esta es la octava. Vamos a tratar de poder cumplir el próximo semestre de la manera que podamos con el cronograma de clases. Entonces, esto que yo pregunto al comienzo, de que hablamos en la clase anterior, me llama la atención que nadie ingresa. ¿Están entrando al Meet? Hay gente. ¿Se escucha bien en el Meet? No hay... Hoy no tengo asistente por el momento.
No tengo pedidos de ingreso al Meet, me parece que la gente entra directamente, no sé por qué. Y el micrófono anda porque veo que el cosito hace así mientras yo hablo. Bueno. Cuando yo pregunto de qué hablamos en la clase anterior, también es un intento de ligar las cosas, de poder darle una instancia de continuidad argumentativa a las clases. Entonces, tratemos de poder iniciar las clases con un breve diálogo a modo de cómo ustedes elaboraron lo que se viene trabajando en las clases anteriores. No llega a ser una técnica, sería muy ambicioso decir que esto de preguntarle qué dimos en la clase anterior es una técnica, pero para mí es importante que podamos establecer conjuntamente un ritmo de incorporación de los conocimientos, de poder razonar conjuntamente de qué estamos hablando. Entiendo, y no lo digo esto como una crítica, pero si uno, por ejemplo, pregunta de qué hablamos en la clase anterior y dice Vygotsky, Piaget, Freud, me hace acordar a un chico severamente perturbado que yo vi hace mucho tiempo, que uno le decía, contaba que fue de viaje y decía, ¿a dónde fuiste? Norte, le decía. ¿Y qué había en el norte? Piedra, montaña, planta. Decía una palabra así. Creo que es importante en un quinto año de una carrera como esta hacer ese esfuerzo argumentativo, porque nos ubica en cómo estamos comprendiendo, asimilando, si vale la expresión, y cómo venimos pensando los conceptos. ¿Está? Entonces, nosotros estamos hablando de teorías de la subjetividad, de este corte radical entre naturaleza y cultura. Tenemos dos grandes paradigmas con sus correspondientes subdivisiones. Dice que no se puede ingresar al MIT. No sé qué pasa. ¿Alguien tiene manejo del MIT? Estoy más solo que Kung Fu hoy, decía el dicho. No entiendo qué pasa. ¿Qué pasó? La gente dice que no puede entrar, pero esto está transmitiendo en teoría. Y yo no me puedo ocupar de todo. ¿Querés que lo admita? Por favor. Pero no tienen la opción, se ve que no pueden entrar. A ver. ¿Por qué acá? Eso yo ya lo intenté. Qué raro. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir y volver a entrar. Sí. Sí, qué raro que no parece. Es todo raro. Sí. Siempre es todo raro. En el país pasan cosas raras, todo es raro. ¿Faltó tu gente? Me faltó el equipo, sí. Acá será unirme. Supongo, sí. ¿Y esto? Ahí es lista para ahí, ahora sí. ¿Y cómo mueve? Admitir a todos. ¿Dónde tira todo? Sí, no sé por qué antes no se podía. No sé, porque esto es la Argentina. Vamos a ver si podemos grabar. Yo creo cómo es esto. Selecciona el idioma de los subtítulos. No, no hace falta. ¿Cómo se baja? Si no tengo... ¿De dónde? Iniciar grabación. ¿Cómo se llama? ¿Alguien me pregunta tantas veces? Sí. Parece mi madre. Bueno, disculpen el problema técnico. Ya está grabado. Bueno.
Hay 6 personas igual nomás. Sí, Asumo que algunos pasaron a... listo. Está bien, gracias, muy amable. Esto de que te cambia la configuración cada 20 días las cosas a mí me vuelve loco. Ya no tengo aparato mental para tanto cambio. Veníamos entonces asumiendo esta idea compleja de diferenciar teorías de la subjetividad de teorías que no son de la subjetividad. Y esta noción, a mí, desde mi punto de vista, es fundamental en esta asignatura, porque nos va a poner en correlato de cómo la inteligencia puede ser entendida, valga la redundancia, en correlación con la naturaleza o como un estallido de la naturaleza. Es decir, hay una definición clásica de inteligencia que tiene que ver con la capacidad adaptativa, con la capacidad de resolver situaciones. Es una definición que no es incorrecta, pero diría es incompleta. O sea, la inteligencia está vinculada a las aptitudes en el sentido común. Ahora bien, hay un sentido extenso de la inteligencia que va más allá de esa capacidad, sino que tiene que ver con esta posibilidad que tiene la mente humana de pensar. Entonces la pregunta es si el pensamiento es inherente al orden de la naturaleza o es algo que se constituye a posteriori y que tiene prerequisitos propios. ¿Se entiende? De esta manera vamos a enlazar la noción de subjetividad con el concepto de inteligencia y de inteligencia humana. Porque hay muchos modos de inteligencia. Podemos hablar de una inteligencia animal, vinculada a las estrategias y medios de subsistencia, y que es un modo de inteligencia, digamos, cíclica, circular, que quiere decir es reiterativa, no varía. Yo tuve una discusión tremenda, muy profunda, una polémica que trascendió el tiempo, fui protagonista, con mi hijo mayor cuando tenía 5 años. Él me decía, papá, la víbora piensa. Y yo le decía, no, hijo, la víbora no piensa. Sí, papá, la víbora piensa. No, hijo, la víbora no piensa. Papá, la víbora piensa. Bueno, ¿vos te pensás que el doctorado que tengo me lo regalaron? No. Yo a tu edad trabajaba y mantenía 3 familias y vos me venís a discutir si la víbora piensa. La víbora piensa. Claro, si yo le hubiera contestado así a mi padre, a esa altura de la vida, no, papá, la víbora piensa. Bueno, a ver, ya que sabés tanto, explícame cómo piensa la víbora. Bueno, papá, yo te explico, me dice. Cuando la serpiente inocula el veneno en la presa, yo ya ahí estaba transpirando y me había puesto pálido. Inocula el veneno en la presa. Una vez que la presa intenta huir por una reacción instintual de supervivencia, yo ya ahí transpiraba frío. La serpiente empieza a seguir lentamente cómo escapa la presa, hasta que la presa cae producto del veneno y una vez que muere, ¿quién la come? Si en cambio la serpiente erra el ataque,
no sigue a la presa, se queda en su guarida esperando otra presa. Por lo tanto, la serpiente tiene una lógica causa-efecto. Si pica, persigue, y si no pica, no persigue. La víbora piensa, y yo le dije, no le conteste a su padre. La víbora no piensa. Dije, tiene razón, es verdad, la víbora piensa. Tiene incorporado un esquema asociativo, instintual. Ahora, ¿qué pasa? La víbora no siente angustia frente a la idea de picarle una presa, no siente lástima, no hace síntomas neuróticos por la culpa, no se vuelve vegana, no arma una agrupación de víboras venenosas que no pican, sino que usamos el veneno para armar medicamentos. No ponen reglas de picar no picar, por ejemplo, crías recién nacidas, arman un código de ética de ataque, tienen enemigos a los que les pueden picar bajo determinadas circunstancias, no arman fundaciones para gente que quedó cuadriplégica por no haber podido superar el veneno, no donan voluntariamente su veneno para armar suero antiofídico, no, tienen ese solo principio y no lo rompen, es decir, es circular, es cíclico como el instinto, pero no rompen esa estructura. Estamos frente a una inteligencia animal. ¿Se entiende? Hay una inteligencia y debe haber víboras con mayor destreza que otras, con mayor o menor desarrollo, pero ninguna rompe esa estructura. Hoy en día tenemos la famosa inteligencia artificial, que es una inteligencia asociativa principalmente. Y lo que hace es, en un tiempo muy breve, hacer una capitulación de el cúmulo de información y la reorganiza en función de la respuesta. Ahora, la inteligencia artificial no puede momentáneamente generar una inferencia que no esté en un conocimiento previo. ¿Se entiende? Es decir, hay una creatividad propia de la mente humana de generar nuevas simbolizaciones que la inteligencia artificial, si no está preprogramada, no puede hacerlo. Lo que puede es reorganizar de manera sumamente eficiente información a partir de seguir reglas. Hace poquito tiempo me pasaron un programa para el WhatsApp que te desgraba los mensajes y te hace un resumen. Obviamente sigue reglas sintáctico-semánticas para hacer el resumen. Hay una vieja película, yo cada vez que hablo de estas cosas, además de citar películas que ve poca gente, que es un signo de cultura, películas que son un plomo, que duran 4 horas y media, de directores de cine impronunciables, cosa que me levanta mucho el puntaje como intelectual. También denoto los años. Hay una vieja película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea Espacial, que no es del 2001. Es una película de los años 60, si no me equivoco. Si alguien recurre a la inteligencia artificial, puede googlear y fijarse el año de la película. En donde hay una expedición a Júpiter, aparece un monolito raro que no se sabe qué es, una cosa un tanto teológica aparece en la película, una fuerza desconocida, y hay una máquina que maneja la computadora, o sea, la nave tiene una computadora que maneja la nave, los astronautas van hibernando, salvo un par, y la máquina empieza a cometer errores. Y en una escena escalofriante a mi gusto, porque el cine de Kubrick tiene esas características, te empieza a enloquecer. El cine de Kubrick, cualquier película de Kubrick que ustedes ven, la gente empieza a enloquecer y el espectador empieza a sentir esa angustia del enloquecimiento. El Resplandor, ¿vieron la película El Resplandor? Te vuelve loco.
el nene dando vuelta en el triciclo en el hotel vacío y Jack Nicholson que empieza a enloquecer y la cara de loco que tiene ese muchacho, te la regalo. Fantasías persecutorias al por mayor. Bueno, te empieza a enloquecer. ¿Alguien vio la película? Creo que una de las últimas, Ojos bien cerrados, con Tom Cruise y Nicole Kidman. Bueno, es una película donde el personaje empieza a enloquecer. Es un cine que se caracteriza por eso. Bueno, la computadora empieza a enloquecer y hay un momento donde empieza a fallar y dice, tuve miedo. La máquina tuvo miedo, se humanizó. Y cuando se humanizó empieza a cometer errores. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Esta característica ya la ubica en el tono de nuestra especie, es decir, uno le hace una pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no va a temer que a uno le caiga mal la respuesta. Algo que en la comunicación humana pasa. Ahora, también pasa que los humanos empezamos a volvernos más fríos en las comunicaciones en algunos casos. El lenguaje entre empresas, el manejo del personal, a veces carece de todo el lenguaje humano. Bien, entonces la inteligencia humana tiene una característica, a diferencia de las anteriores, es que falla, comete errores. Desde la lógica esperada comete errores. Una víbora de cascabel no va a errar un chuzazo porque se angustia, porque tiene una inhibición, porque le da pena matar un ratoncito, le da culpa, o teme una reacción del otro. No, se defiende, ataca o huye. Sí. Entonces la inteligencia humana sería un error en la animalidad del humano. Bien. Hay un desarrollo que hace un psicoanalista, Julio Moreno, donde va a plantear que la inteligencia humana no es una continuidad de la evolución, sino que es una falla en la evolución. Porque hay un sistema que tiende a operar a modo de un sistema cerrado, donde aparece esta reproducción, esta repetición, y la inteligencia humana viene a ser una falla. No es producto, dirá él, creo que de una manera solapada, de una evolución, sino de una falla. ¿Y qué es esta falla en la cadena evolutiva? La que nos desvía del universo instintual para introducirnos en el mundo representacional. Es decir, el ser humano rompe el equilibrio evolutivo. Miremos a nuestro alrededor y vamos a ver cómo hemos roto ese equilibrio. Estamos en un edificio de cemento, no en el medio del bosque. Yo desde muy chico voy al río. Y una de las cuestiones que aparecen en el río es que eventualmente uno recibe la visita de una yarará. Usted viene a saludar la yarará. Es amiguera la yarará. Vos estás tomando mate, se sienta al lado tuyo y te dice, lindo el río. Claro, es un animalito poco amistoso. No voy a hacer ninguna comparación con algún familiar. Es venenoso, agresivo, no estoy hablando de ningún familiar, insisto. Bueno, nosotros invadimos su hábitat. No, ese animal no viene a invadir nuestro lugar cuando estamos nosotros en una reposera en algún paraje de la isla. No, ese es su territorio, es su hábitat. Nosotros lo hemos invadido y lo hemos invadido de manera artificial. No es que uno va nadando y se cruza, no, uno va en embarcaciones, puede ser con distintos tipos de propulsión, pero nosotros hemos modificado ese ambiente. ¿Se entiende?
Ahora, esto tiene que ver con esta falla de nuestra especie en la cadena evolutiva. Cuando digo falla, no lo digo ni como algo bueno ni como algo malo, lo digo como una característica. Por lo tanto, la inteligencia, si seguimos una línea evolutiva no inscripta en las teorías de la subjetividad, considerará que el modo con el cual los seres humanos nos autopercibimos en la pirámide, el punto más alto de la pirámide evolutiva, porque esto es una declaración absolutamente nuestra, yo no le pregunto a las hormigas qué piensan, ni a otras especies. No se debe una evolución. Si nos atenemos a las teorías de la subjetividad, diremos que esto se compone de una falla. Un ser humano, Homo sapiens, con un genoma humano que sigue inscripto en la respuesta instintual, no podría vivir en un mundo humano. ¿Se entiende esto? ¿Por qué no podría vivir en un mundo humano? Porque no tendría capacidad de representar. Sería algo así como un simio, o como un felino, o como un animal herbívoro, pero no tendría capacidad de pensamiento. El otro día uno de mis hijos estaba estudiando biología y no se le tocaba el ciclo de la vida. Los seres humanos nacen, se desarrollan, se reproducen, mueren. Y obviamente hicimos todo tipo de bromas al respecto. Los seres humanos nacen, se desarrollan, sacan un crédito. Algunos se reproducen, otros no. Bueno, hicimos algunos chistes de connotación política que no voy a reproducir acá. Votan a fulano de tal, después te caga, votás a la ultraderecha y morís. Es así, el ciclo de la vida. Obviamente esto lo decíamos en broma, en función de algunas coyunturas. O sea, el ser humano también ve la vida de manera muy diferente a lo largo de la vida. O sea, tenemos cambios a lo largo de nuestra vida que en otras especies no aparecen. Uno no dice, qué sé yo, un leonillo, yo no estoy para estos trotes, tener tantas leonas, no pasa eso. La pregunta existencial. Los seres humanos reflexionamos sobre nuestra existencia, tenemos conciencia de la muerte. Es un momento muy interesante, los que hemos trabajado o trabajamos con niños y los que trabajamos con padres que tienen niños, cómo surge tempranamente en los chicos la idea de la muerte. Y cuando los padres se encuentran con que los hijos le preguntan sobre la muerte. El narcisismo ha venido a reemplazar al instinto. Cuando Freud establece la teoría del narcisismo, es una teoría extremadamente interesante en el contexto de la obra freudiana. Porque Freud tempranamente se da cuenta que el instinto en el ser humano no es como en el resto de las especies, se desvía, y se desvía hacia la sexualidad. Y que la sexualidad viene a vicariar, tomando el término que solía utilizar Silvia Blechman, las derivas del instinto. Por lo tanto, hay un momento de la vida que la ganancia de placer viene a sustituir a la subsistencia. El ser humano puede tener conductas que son lo contrario a la mantención de la vida, o ponen en riesgo la vida. Esto en otras especies, al menos como yo lo entiendo, no sucede, por lo menos en los términos humanos. Con el narcisismo es una estructura sumamente interesante planteada por Freud. Hoy solamente la vamos a ver desde este lugar, porque Freud, en el concepto de narcisismo, primero va a ubicar la idea de un yo narcisista, ¿no? Que el yo no es la unidad, el yo no es lo que diríamos el individuo, porque el yo narcisista es una estructura que
trasvasa la idea de la persona, en tanto se compone de dos fuentes: la corriente que viene de la sexualidad infantil y la otra corriente que viene por el lado de la identificación. Estamos hablando de un narcisismo primario y un narcisismo secundario, siguiendo la teoría freudiana, en donde el yo se carga por medio de los objetos e incorpora rasgos del otro por medio de la identificación. Pero este otro no solamente son los progenitores, sino también es la cultura de partida. Entonces tenemos, por un lado, si ubicamos al narcisismo, vamos a usar este esquema de ponerlo en el medio de algo. Tenemos por un lado la relación de objeto temprana y por el otro lado tenemos la masa. Fíjense que tempranamente el mismo Freud, cuando trabaja la trama narcisística, va a hablar de terribles patologías. Va a hablar de las parafrenias, lo que hoy en día podríamos llamar la psicosis o la esquizofrenia. Va a hablar de la hipocondría, una enfermedad terrible que es el enamoramiento. Obviamente, cuando Freud habla de ese enamoramiento, tiene en mente, creo yo, esos enamoramientos masivos de las pacientes histéricas a la figura del médico, algo así como una erotomanía. Es decir, el ideal ha sido puesto en el lugar del yo. Es decir, hay una idea del yo que va más allá de la persona, por lo tanto el ser humano puede dar la vida por sus ideales. Es decir, un ideal puede estar en contraposición a las nociones básicas de subsistencia. La vida por la patria. La bandera representa la patria, la vida por la bandera, y la bandera es un pedazo de tela. Por lo tanto, el simbolismo en el ser humano tiene un lugar tremendamente desestabilizador. El discurso, como hoy en día lo vemos, y vemos en las maquinarias políticas, en los aparatos de propaganda, en el lenguaje más mediático, son fuente de identificaciones, y las identificaciones impactan en el narcisismo de las personas. Ese discurso que va a la emoción, todo hoy en día se compara con la escaloneta con respecto a todo lo que está bien, porque nos quieren tocar el cuore. El uso de los símbolos. Ese uso de los símbolos lo que busca es esta reacción identificatoria. ¿Se entiende? Por lo tanto, el narcisismo, si bien cohesiona al sujeto, en tanto le da de alguna manera una identidad, al mismo tiempo esa identidad se compone de elementos proyectables e introyectables. Y esto sucede en una trama compleja que es en el mundo representacional. Si los seres humanos no pudiéramos vicariar el instinto, no podríamos caer en una trama tan compleja, tan desarrollada, como inestable. O sea, se suele decir en ciertas asignaturas que el sujeto se constituye en el campo del otro. ¿Han escuchado esta frase? Muchas veces, ¿no? Pero también el sujeto se enloquece en el campo del otro. O sea, la especie humana es una especie que enloquece y que puede enloquecer individual o colectivamente y que puede embarcarse en proyectos desde los más sublimes hasta los más destructivos, que puede creer en cosas falsas.
¿Se entiende? O sea, uno no ha visto nunca un león atacando un árbol. ¿No? No pasa eso. Un ser humano sí puede atacar un árbol. O cosas parecidas. Molinos de viento. Bueno, porque el universo simbólico ha entrado en nosotros y ha desplazado los montantes naturales. Ahora, esta teoría, lo que vemos es que la inteligencia sigue, como dice Sylvia Bleichmann, el mismo recorrido de la sexualidad. Y me voy a remontar a algunas clases atrás, cuando leíamos en 3 ensayos de teoría sexual ese complejo y polémico parágrafo donde Freud decía que un niño, por la seducción de un adulto, puede ser descarriado a cometer todos los excesos sexuales. Entonces la pregunta que veníamos trabajando es: ¿cuál es el concepto que nos permite pensar por qué la subjetividad humana tiene este deslizamiento, sale del eje de la repetición instintual y se ubica en la complejidad del mundo representacional, donde nuestras capacidades de subsistencia van a depender, siguiendo a Sylvia Bleichmann, de 2 pautas o de 2 modos de trabajo que tiene el yo, que son las pautas autoconservativas y autopreservativas, que son modos de existencia y subsistencia que el yo toma a su cargo. Freud mismo hacía esta deriva de las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, las mezcla, las cruza, hace una línea complicadísima, y después terminan convergiendo. Es algo así como una interna del PJ, donde parece que todo está disperso y de repente convergen en un acuerdo. Pulsiones de objeto y pulsiones sexuales pusieron una fórmula presidencial, después de una acalorada discusión que nunca sabremos qué se dijeron, pero llegaron hasta ahí. En donde encontramos que el yo toma a su cargo la función de mantención de la vida y la función de mantener la identidad. Y Bleichmann hace una limpieza de discusiones a veces un tanto confusas y las reubica en esta doble función del yo, o estas 2 funciones que el yo tiene a su cargo: lo autoconservativo, es decir, mantenerse vivo, o las funciones que hacen en la mantención de la vida, y las funciones de autopreservación, que es mantener la línea identitaria. La misma autora suscribe que, bajo condiciones adecuadas o mínimamente estables, lo autoconservativo y lo autopreservativo de alguna manera van en una misma dirección, pero hay situaciones donde una cosa entra en conflicto con la otra. Es decir, el yo es un yo que puede entrar en conflicto, a diferencia de la inteligencia animal. La inteligencia humana, hablando de inteligencia nuevamente, como este deslizamiento hacia el universo representacional, no como capacidad de, sino como ruptura con el universo instintual y reapertura o estallido hacia el universo representacional, el ser humano tardíamente, en un segundo tiempo, es donde va a incorporar estas funciones. Por lo tanto, el mundo del conocimiento no es un mundo al cual los seres humanos tenemos un acceso directo. Para acceder al universo cultural, el capital cultural, debemos estar psíquicamente preparados. Un ser humano, para aprender a mantenerse con vida, necesita una capacitación, una formación, un desarrollo. Del lado del psicoanálisis vendrá por el lado de la angustia.
no por un instinto de supervivencia, sino por la angustia. Entonces, lo autoconservativo son aquellas funciones que el yo toma a su cargo para mantenerse con vida. Ahora, un bebé de entre 9 meses y 2 años, ¿tiene esa capacidad? Hay una conferencia que da Freud sobre la angustia que dice cosas un tanto paranoides de los niños, pero dice que un niño puede ponerse en riesgo, caminar, dice, por el alféizar de una ventana, ponerse en riesgo y uno tiene que agarrar al pibe, se te va al carajo, va, lo buscás, lo traes. Pero muchos de estos niños, cuando tienen una situación de angustia, buscan a los padres, a la madre o al padre. Tiran los bracitos, ¿no? Pauta de apego. Algunos, otros no. Un nene entra a caminar en deambulación. Hace 3 días que camina y sale caminando todo así, como un tío mío en las noches de fin de año. Y se alejó 3 metros, no ve a la madre y tiene un ataque de angustia. Y la madre va, lo busca, le hace upa, ¿qué pasó? ¿Qué esto? Aparece una angustia novedosa, que es la de separación, la de alejarse. Está re llorón, dice. Ahora, se asoma por un lugar, se puede caer, puede comer algo que lo envenene, puede pensar que la lavandina es 7-Up y así entonces los padres viven aterrados. Es la edad donde un chico se producen muchos accidentes domésticos, mete la mano en el ventilador, toca cosas, ¿no? Los padres tienen que estar muy atentos. Cuando uno tiene un pariente, un amigo que tiene un bebé, vos le decís, bueno, espera que agarre un poco de autonomía y va a tener que subir todo, mete los dedos en el enchufe, se trepa a la biblioteca y la biblioteca se va con el pie agarrado. Y no es que tiene tendencia suicida la criatura, no tiene conciencia. No tiene conciencia. Cualquier cría de una especie animal ya tiene cargado en el instinto cuáles son las especies amigas, las enemigas que puede comer. Uno no tiene un perrito que se intoxica porque comió, no sé, algo que no tenía que comer, salvo que lo confunda, pero no por un impulso pulsional, por así decir. Aunque los animales podríamos decir que tienen ciertas pulsiones parciales. Ustedes ya deberían conocer algunas de estas cuestiones que estoy hablando, por lo tanto no las desarrollo, pero entonces las funciones autoconservativas son aquellas que el yo toma a su cargo para mantenerse con vida y varían a través de las culturas. Por ejemplo, un animal totémico. Uno va a un país islámico y no comen cerdo. Pero esa carne, en teoría, no les debería hacer nada, salvo que no estén preparados para comerlo y a lo mejor una leve descompostura. Una vez escuché una anécdota, no sé si será cierta, de que en un trabajo en España había un chico que era musulmán y los compañeros de trabajo, para hacerle una broma, hay que ser bastante boludo también, le dijeron trajimos sándwiches, le mintieron sobre el contenido. Cuando el pibe se devoró el sándwich porque dijo que estaba riquísimo, le dijeron acabas de comer cerdo. Lo tuvieron que agarrar entre 5 para que no se suicide. En serio, lo que estoy contando. Le agarró una crisis y lo tuvieron que agarrar para que no se tire por la ventana. ¿Qué pasó ahí? Las pautas autoconservativas entraron en conflicto con las autopreservativas, que tienen que ver con la identidad. Por ejemplo, he cometido un pecado terrible que solamente se puede subsanar si me mato. Las pautas autopreservativas, digamos que son, no está bien decirlo así, pero un poco más sofisticadas que las otras. Es decir, una pauta autopreservativa puede ser yo me dejo de alimentar para no perder mi imagen corporal o un ideal de imagen corporal. Puedo entrar en conflicto.
Hay una gran película que a mí me conmovió muchísimo, siempre la uso de ejemplo, y también fue como una grata coincidencia que la misma Silvia Bleichmann usaba esta película como ejemplo de una serie de cosas, que es la película El pianista de Polanski. ¿Vieron El pianista de Polanski? Bueno, yo todas estas películas que estoy recomendando, no me odien si las miren, porque no son películas entretenidas. Es una película de las mejores películas sobre la Shoah que se han hecho. Y la película más o menos narra la vida de un pianista en Polonia, estalla la Segunda Guerra Mundial, empiezan las políticas de segregación hasta que son deportados al gueto de Varsovia. La familia del pianista va muriendo en distintas situaciones y él está en el gueto y se conecta con un sector de la resistencia que logran sacarlo días previos a que estalle la rebelión del gueto de Varsovia. Y él le toca estar en un departamento justo enfrente del gueto y le toca ver la rebelión del gueto y cómo es aniquilada. Es una película que prácticamente no tiene reflexiones, el personaje sobrevive sin reflexionar. Y en un momento él dice a quienes lo mantenían con vida afuera, dice algo así: yo debí morir ahí. Y quien lo escucha le dice: no, de ninguna manera, ¿cómo morir? No, porque debía haber muerto para que la vida tenga sentido. Eso es autopreservación. Que el ser humano no solamente vive como una máquina orgánica viviente, sino que necesita una cohesión y una línea identificatoria. Cuando una persona es echada de su trabajo, se jubila, se produce un cimbronazo en la continuidad autopreservativa. Es que lo que nos mantiene sujetos al lazo social es el lazo, sería la función autopreservativa. Bueno, es algo más profundo, podrían verlo en la bibliografía, que esto lo van a encontrar. De esta manera, la inteligencia humana nos ubica en un plano distinto que en el de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no sería solamente sobrevivir. El ser humano puede pensar que no vale la pena vivir. ¿No? Hace poco tuvimos un debate nacional sobre la interrupción legal del embarazo. Esto las especies animales no lo discuten. Es decir, la relación sexualidad-reproducción es una problemática humana. Bleichmann solía bromear diciendo: durante siglos el ser humano pretendía tener una vida sexual sin reproducción y ahora se pretende tener reproducción sin vida sexual. Bueno, estos cambios son absolutamente novedosos y esto produce este estallido de los montantes biológicos. Por lo tanto, cuando hablamos de subjetividad humana, estamos hablando de un corrimiento considerable del eje adaptativo. Y de la expectativa de adaptación. Voy a dar un ejemplo concreto para que no parezca que nos estamos yendo de lo prioritario de esta asignatura. ¿Qué suele suceder cuando un nene de 2, 3, 4 años empieza el jardín? ¿Qué suele pasar? No hablemos de situaciones raras. Los papás le dicen: vas a empezar el jardín. Los papás, la mamá: vas a empezar el jardín. Bien, dicen: vamos a ir a comprar el uniforme, qué lindo. Le compran la mochilita, está contento con el dibujito que le gusta, con toda la iconografía que le gusta, le compran los útiles. Van de la manito al jardín, llegan al jardín y ¿qué pasa? No quiere entrar. Llora.
No le gustó, dicen los padres. Bueno, no sé si no le gustó. No se podía separar. Ahora, ¿qué tipo de reacción es? Angustia de separación. Correcto. ¿Y qué más? ¿Qué tipo de reacción es? Está bien, pero cuando un chico reacciona así, voy a decirlo, ¿reacciona bien o reacciona mal? ¿Cómo? Para su edad, bien. ¿Por qué? Y porque no sabe, es algo nuevo. Pero- Es un ambiente nuevo, no sabe cómo qué le espera de va a pasar. Bien, y si un chico entra, lo suelta, le saco el tamal y entra corriendo al jardín, ¿eso estaría bien o estaría mal? Bien. Excelente. ¿Por qué? Cada cual es distinto. Sí, eso es cierto. ¿Qué más? Yo no me pego, ningún nene ve una pega ansiosa y el otro una pega segura y se manda, ¿no? Ajá, ¿qué más? Como que necesita un periodo de adaptación para acostumbrarse a ese desprendimiento. Puede ser, ¿qué más? Pero, por ejemplo, la pregunta al profesional es, no quiere ir al jardín, no quiere entrar, hace berrinche. Bien, suele pasar. Ahora, es tomado como un problema. Si uno lo tomara a esto de una teoría adaptacionista, de alguna manera pondría en correlación que toda exigencia social debe imponer una respuesta adecuada. Si tenemos un jardín, los chicos deberían incorporarse sin mayores problemas. Ahora, que un chico no quiere entrar al jardín puede ser una reacción sana. Y que se resista de una manera deliberada no siempre es una reacción no sana. A veces sí, a veces no. Hay que ver qué está pasando. ¿Se entiende? No es que sí o que no, depende. Depende de un conjunto de cosas que hay que abrir. Por ejemplo, un nene o nena que está por empezar a entrar al jardín y le cuesta mucho ingresar, pero no tiene problemas de socialización mayor en el club, en el deporte que va, en la colonia de vacaciones, pero en el jardín sí. Pero este aquí que acaba de tener un hermanito, y que ese hermanito es el que se queda en su casa ocupando su lugar mientras lo mandan al jardín. Situación típica. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo tuve que dejar la teta de ese pibe. Tuve que dejar la mamadera y el chupete, con lo que me costó. Tuve que dejar de hacerme encima. De dormir con mis padres. De estar pegadito al cuerpo y el pecho de mi mamá y ser el preferido, la preferida de papá. Mientras a mí me mandan acá, al campo de concentración, mi hermano o hermana tiene todo eso a lo que yo renuncié. Tiene la teta, se caga encima, se mea encima, puede usar pañal, chupete, todo lo que a mí me costó tanto dejar. Lo tiene mi hermano o hermana. Por lo tanto, minga que voy a entrar. Ahora, ¿esto es un problema adaptativo de la criatura al jardín o hay otra cuestión en juego? Por lo general, este tipo de situaciones emergen por la resistencia de la criatura a ingresar al jardín y es tomado como un problema escolar. ¿No? Ahora, esto nos abre esta pequeña bisagra en lo que aparece en el cuarto punto de lo que es la medicalización o la tensión que se genera con una teoría de la subjetividad. Vivimos en una época donde
hay una tensión epistemológica, metodológica y clínica muy fuerte en el campo de la salud mental entre aquellas teorías que se inscriben en el terreno de la subjetividad y aquellas que diría confluyen en los ríos de la medicalización. Esto tiene una historia. A ver, es llamativo que en un tiempo donde tenemos, por lo menos en la Argentina, la ley de salud mental, y por un lado hay una corriente que pareciera por momentos ser propensa a entender la salud mental como una problemática principalmente social, convivimos con una proliferación de la psicofarmacología y lo que yo diría el coaching, las teorías del coaching. Yo ya llevo, estamos en 2023, ¿no es cierto? Bueno, yo soy docente de la facultad desde el 99. Aunque tengo una apariencia extremadamente juvenil, soy un hombre grande. Empecé muy joven la docencia, a los 4 años. Tengo 49 años. Y en redes sociales mantengo vínculo con muchos estudiantes que estudiaron conmigo y después se formaron, se recibieron y siguieron su camino. Y yo les diría que en un porcentaje elevadísimo, ejercen desde corrientes que nada tienen que ver con lo que se ha estudiado en la facultad. Y que estas corrientes del coaching o orientaciones de una fuerte consistencia mística están muy presentes en los estudiantes. Y teorías ad hoc, muy presentes. Y en redes sociales esto se ve muchísimo. Ahora parece que el cannabis vino a salvarnos a todos. Siempre hay una esperanza de que algo es la fórmula de la felicidad y del éxito. Y de no sufrir más. Entonces, al menos me voy a dar el lujo de decir esto sabiendo que me conduce a la derrota y el fracaso. Pero la corriente de la medicalización siempre estuvo presente, en paralelo en todos los debates epistemológicos. Hoy en día esta corriente es dominante. Aunque en la facultad hablemos de una manera, pasa otra cosa. Quiero decir, para todos los argentinos, como diría Diego. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está bien? Tampoco, es lo que pasa. ¿Qué hace el coaching? ¿En qué consiste el coach? El coaching es una técnica, lo voy a decir así, puedo estar equivocado, a lo mejor mañana, el miércoles que viene no vengo porque tuve un atentado de una agrupación clandestina de coaches que ataca a gente que los cuestiona, pero esto no es un cuestionamiento, es una descripción. El coaching es una educación emocional. Es una educación de emociones para poder reconducirlas a comportamientos adaptativos adecuados. No siempre el coaching, desde mi punto de vista, está mal visto. Y esto sé que es polémico. Porque depende del contexto. Una cosa es el coaching a una empresa. Por ejemplo, si vos trabajás en atención al cliente y viene la gente enfurecida a insultarte, ¿cómo podés vos manejar una situación donde te están atacando y no terminar a las trompadas con todos los que te vienen a quejar de algo? O, entiendo que esto ideológicamente puede tener algún tipo de cuestionamiento, pero no ponerte del lado del usuario que viene quejándose y vos colabores con él en incendiar la empresa. Es decir, te enseñan
a tener un lenguaje como para que vos, tus emociones no te avasallen en el momento y puedas manejar una situación de atención al cliente. ¿Cómo tratar al personal? Es decir, una oficina de recursos humanos de una empresa, ¿cómo debe hablarle al personal? Bajo ciertas circunstancias para que la empresa funcione. Y ante una crisis, ¿cómo hablarle a la gente como para que no entren todos en desesperación? La política argentina, toda, está coacheada. Toda. Estarán los que le hacen más caso al coach y los que le hacen menos caso al coach. Pero la política argentina está toda coacheada. Se hace el focus group, donde se ve cuáles son las tendencias, se usa el Big Data, que es cuáles son las tendencias en las redes sociales, y a partir de esas tendencias y orientaciones, los políticos acomodan su discurso. Bueno, no hables de esto, no hables de lo otro, plantéalo así, plantéalo así, este tema se toca, este tema no se toca, no digas lo que vas a hacer, habla de emociones. La revolución de la felicidad. Hemos escuchado cosas muy cómicas. Cuando más vacío está el discurso, mejor, porque la política está coacheada. Hay dos políticos en este momento que no están, bueno, no voy a avanzar, que dicen lo que van a hacer. Puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, te puede parecer un horror. Pero no hay muchos políticos que digan lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque están coacheados. O sea, el coaching es mala palabra en cierto ámbito académico, pero lo usa todo el mundo. ¿Pero de qué se trata? De reorientar emociones. Entonces, una cosa es coachear a estos padres para que la criatura pueda entrar al jardín o que puedan manejar sus emociones, y otra cosa es tratar de entender si no se trata de un conflicto. El coaching o las técnicas de coacheo no contemplan un conflicto profundo, sino un conflicto en la superficie del problema. Entonces el problema es el ingreso a la escuela, no el complejo de Edipo. En mi libro, Vigilar y Alimentar, hay un capítulo donde yo trabajo la idea del detector de mentiras. Y el detector de mentiras es como una máquina emblemática que nunca funcionó muy bien y no es muy convincente. De hecho, hasta las mismas fiscalías en Estados Unidos que lo usan no es una prueba decisiva. Pero le hacen preguntas a una persona y detectan alteraciones fisiológicas frente a la mentira o la verdad. Esto es interesantísimo como mecanismo. ¿Por qué planteo esto? Porque lo que se analiza es la respuesta del cuerpo, no el contenido. Entonces, se produce esta primer gran disociación, que es entre la mente y el cuerpo. Las teorías medicamentosas homologan cuerpo y mente. El cuerpo es la mente y la mente es el cuerpo. Por lo tanto, la respuesta fisiológica sustituye a la historia del sujeto, y esta respuesta fisiológica es una respuesta cerebral. Y esta respuesta cerebral es una respuesta adaptativa al momento. A una persona lo despiden del trabajo, o a 5 personas. Uno le da la mano a la gente y se va, otro hace una crisis de llanto, otro agarra una silla y quiere atacar al que le dijo que lo va a echar, pero son todas respuestas adaptativas a un estímulo. No importa el contenido de cada una. Entonces, ante los ojos de la empresa, el que reacciona violentamente es peligroso, y el que da la mano y se va se adaptó perfectamente a la situación. Ahora uno podría decir, ¿quién es patológico ahí? Bueno, sin salir de una respuesta ideológica, podríamos decir que hay una persona que históricamente se identifica con el agresor, con quien le hace daño, con la injusticia, con el que lo traiciona, y es tal que reacciona frente a alguien que siente a lo mejor que injustamente lo están echando. Entonces, ante los ojos del esquema, la reacción violenta es la inadecuada.
¿Por qué? Porque se ataca el síntoma, la reacción. El que se calienta pierde, acá es más. Ahora, todo lo que se hizo previamente para enloquecer a esa persona no computa. Una persona que estuvo bajo un vínculo psicopático durante años y reacciona de una manera desmesurada, lo que se ataca es la desmesura de la reacción, no el enloquecimiento previo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se analiza la superficie, la reacción emocional. Esto es Goleman. Los ejemplos de Goleman tienen bastante que ver con esto. ¿Leyeron Goleman? Está en el programa. Goleman cuenta un ejemplo de un hombre que viene en Estados Unidos, muy americano. Goleman es un tipo muy serio, cuidado, pero él tiene esta línea de la inteligencia emocional, es el padre de toda esta línea moderna. En realidad esto es un poco más profundo, pero no hay tiempo para desarrollarlo. En Vigilar y Alimentar está contada la historia, para quien le interese. Pero Goleman dice, una persona viene con su mujer de su casa, viene de cenar con su esposa y ve luces adentro de la casa. Saca su pistola Magnum, su revólver Magnum 44, como si todo el mundo saliera de la casa con una Magnum 44, y entra por medio, tiene una reacción acorde a un instinto de protección del hogar y de su familia. Esto es instintual, dice él, que el ser humano y el varón de la especie tiene ese impulso protector. Entra armado, balea al intruso y una vez que termina de balear al intruso se da cuenta que es su hijo. Este ejemplo está en el libro. ¿Qué lee Goleman ahí? Que hay una reacción cerebral del sistema límbico, pero desfasado evolutivamente de la exigencia social, y no pudo dominar la emoción y cometió ese acto. Lo que habría que hacer es, si pudiéramos volver el tiempo atrás, cuando una persona ve que hay un intruso, sacar el arma, porque hay que sacar el arma bajo cualquier circunstancia, pero pensar, ¿quién podría estar en mi casa? ¿Mi hijo? ¿Mi hija? Yo salí a comer afuera con mi esposa, llamo a la policía, y eso sería un coaching. Poder a esa persona darle alternativas para que la respuesta emocional no caiga en el impulso. Yo trabajo en un McDonald's y viene una persona y me dice, esta hamburguesa es una mierda, y me la tira ahí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Lo invito a pelear afuera? O le digo, bueno, señor, explíqueme cuál es el problema, que esto con lo otro, le hacemos otra hamburguesa, que esto que lo otro. No, todo esto es una mierda, dice el tipo. Porque esto no es lo que está en la foto, me estafan. Bueno, señora, que tiene el libro de quejas, puede poner la queja y váyase. ¿Vieron los sistemas de call center cuando te llaman por teléfono y no te largan? Bueno, todo eso está entrenado. Probablemente alguno de ustedes trabajó en un call center, sabe lo que hablo. Están entrenados para que no le cortes el teléfono, para que la conversación no termine. Y uno le puede decir las peores barbaridades y esta persona no reacciona y te pone más nervioso que el otro no reaccione. Bueno, la medicalización se inscribe dentro de esta lógica en donde las problemáticas son tomadas desde el síntoma emergente, desde una concepción de reacción emocional, en función de la exigencia social del momento. No se profundiza. O se medica o se coachea. Porque lo que se debe es educar la emoción. Todo esto proviene de un señor muy inteligente, brillante, premio Nobel de Economía en 1974, diría referente principal teórico epistemológico del señor Javier Milei, que es Friedrich von Hayek, quien escribe en los años 50 un texto que se llama El orden sensorial,
donde él discute las tesis freudianas y va a plantear la reacción en red del cerebro como que es la emoción la que genera la representación y no la representación de emoción. Brillante. Y hace una teoría, podríamos decir la primera teoría neurocientista moderna, y que las personas tomamos decisiones a partir de estas reacciones emocionales. Quien reconduzca estas emociones logra reacciones adecuadas. Y que las personas no siempre vamos a hacer lo que nos dice nuestra conciencia moral, sino que nos vamos a hablar desde nuestros miedos y emociones más profundas. ¿Les suena conocido esto? Por lo tanto, Hayek lo que va a proponer, junto con otros psicoeconomistas, es una fusión de la psicología con la economía y con las tendencias. Cuando un candidato, como el que estoy mencionando, habla de dolarizar, no busca una respuesta racional. Lo que le está diciendo a la gente, no van a tener miedo. Porque el dólar va a decir que nuestro ingreso es nuestro ingreso. Y no que a lo mejor es menor, es mayor, pero está atacando un núcleo del miedo de la gente. Yo de economía no sé nada, no sé si es viable, no sé si es inviable. Lo que sí puedo entender es que un discurso que va orientado al miedo, la seguridad, y bueno, buena parte del discurso político está en todos los casos utilizando íconos de impacto emocional. ¿Se entiende? El shock emocional en el lenguaje psicopolítico es clave, y esto existe desde que el mundo es mundo, no lo inventamos ahora. La propaganda política siempre se centró de esto. Ahora, este esquema de la medicalización, su impacto cae en que si seguimos la línea del síntoma, cuando un niño en un colegio, por ejemplo, presenta un problema, rápidamente es derivado en función del síntoma. Entonces un chico que tiene problemas para hablar va a la fonoaudióloga o al fonoaudiólogo, va a un psicólogo o psicóloga, pero como es medio tímido lo mandan a estudiar italiano porque es un idioma alegre, y como tiene algunos problemas para desplegar su energía y su agresividad, le digan que haga judo, taekwondo, karate, pero como son actividades individuales, que también haga un deporte colectivo, que juegue al rugby, al vóley y al fútbol, y además es importante para que el lenguaje emocional fluya, hace equinoterapia, entonces además equinoterapia, y para variar tiene acompañamientos terapéuticos para que lo acompañe. Entonces el pibe tiene un ejército de gente. La obra social chocha, que le cubre algunas cosas, y tenemos un nene bajo esa situación. Ahora, ¿quién conduce el tratamiento? ¿Quién dice que le pasa a este chico? Es como si un nene que le cuesta entrar al jardín dice, bueno, está bien, que vaya obviamente al psicólogo, a la fonoaudióloga, que haga un deporte, que regálenle una tortuga para que tenga una mascota, Entonces, pero nadie se pregunta qué le pasa. Entonces estamos frente a un escáner que escanea reacciones. Ahora, no hay profundidad. En el texto de Rosé esto está bastante bien descrito. Mente y cerebro quedan en un mismo plano, por lo tanto estamos siempre frente a reacciones emocionales y emocionales cerebrales, que deben ser educadas. Por lo tanto, la educación también pasa a ocupar otro lugar. Yo no estoy tan de acuerdo con esta lectura de educación y salud como poniéndolo tan solidario. Son dos cosas distintas.
No es malo que sean distintas, pero se lo homologa demasiado rápido. Entonces, las teorías de la subjetividad no dan respuestas tan convincentes como la cultura de la medicalización. Porque en la cultura de la medicalización rápidamente te dicen qué tenés y qué hacer. Si funciona es otra cosa. En algunos casos muy puntuales hay gente con criterio que se maneja de una manera adecuada, y también hay muchas bestias en el plano de las teorías de la subjetividad. Pero de lo que se trata acá es de comprender la problemática. Si a un chico le cuesta entrar al jardín y el padre viene preocupado, no tiene que hacer 15 años de análisis para determinar qué le pasó en aquel momento, tiene que tener una respuesta adecuada en el momento. Pero esta respuesta adecuada en el momento puede tener que ver con una implicación con la problemática. Ahora, también vivimos en una época donde a las personas cada vez nos cuesta más implicarnos en las problemáticas. O sea, así como podemos comprar la comida hecha, también queremos soluciones hechas para las cosas. Si yo tuviera que ir al río, buscar el agua, cosechar el arroz, poner a hervir las cosas 4 horas antes, que todo me lleva demasiado tiempo, y esto un poco actúa en todo. Cuando tenemos una problemática, cada vez nos cuesta más implicarnos en tiempos que no son inmediatos. ¿Se entiende? Entonces, convivimos con la cultura de la medicalización, porque la cultura de la medicalización no está disociada de este aparatito. No, yo no voy a usar celular, yo prefiero llamar a la gente al teléfono fijo para no ser invasivo. No me va a atender nadie. No voy a transar con el sistema. Voy a hacer mis propios productos y voy a vivir de una huerta orgánica. Está perfecto. Ahora, el mundo te va a pasar por al lado y es tu decisión. No tengo problema, pero asumí las consecuencias. Ahora uno quiere todo ya y también tiene que asumir las consecuencias. El problema mayor, a mi modo de ver, y con esto cierro la clase, no se trata de una jerarquización de una cosa sobre la otra. De lo que se trata es de no incurrir en la confusión de pensar que uno está haciendo una cosa y en realidad está haciendo la otra. Que yo las banderas que levanto por un lado, las hago pelota por el otro. Y que en nombre de las grandes causas se hagan los peores desastres. Y con esto convivimos bastante. ¿No? La cultura del esfuerzo va desapareciendo porque el esfuerzo es displacentero. Si a alguien le gusta salir a correr y corre una maratón, está buenísimo imaginarse que uno hace doble clic y está en la meta, saludando, con una foto obviamente trucada de transpirado y como. Ahora, si tenés que correr cada metro de la maratón y te vas a cansar, te van a doler las piernas, te van a doler los músculos, pero eso es correr una maratón. Lo otro es una impostura. Y vivimos bastante en esa época. Por lo tanto, vuelvo nuevamente sobre esto. Todo lo que hacemos, tratemos de hacerlo con responsabilidad. Si alguien quiere coachear, que lo haga, pero con responsabilidad. Que entienda lo que está haciendo. Ahora, el problema es la confusión. Porque todas esas personas que suelo ver haciendo cosas que poco tienen que ver con lo que se dicta en la facultad, alguna vez repitieron todos estos eslogans y algunos creen que los siguen sosteniendo y están haciendo otra cosa. Dicho todo esto, el miércoles que viene no hay clases por el parcial. Estudien,
tienen la guía de la bibliografía. Y sean libres, que lo demás no importa nada, dijo el general San Martín, que estamos en fechas patrias. Bueno, nos vemos la próxima.